nada deseo darles un saludo de las iglesias en la Ciudad de México. El Sínodo de Quintana Roo nos invitó a mi esposa y a mí. Nosotros somos estudiosos de los textos bíblicos. Ella y yo damos cursos, dirigimos una fundación de investigación bíblica en la Ciudad de México, una fundación europea que tiene áreas en América Latina. Y lo que nosotros nos dedicamos es a preparar a los pastores que después van a ir por todo nuestro territorio nacional y a otros países a predicar la palabra de Dios. Nos invitaron los pastores del sínodo a pues platicar con ellos sobre cosas que se han descubierto desde que la reforma inició, cosas que los reformadores no sabían sobre la escritura, que hemos venido descubriendo en los últimos 300 o 250 años. Platicamos con ellos de muchas de estas cosas y aquí el pastor Luis Enrique fue alumno de nosotros allá en México, en el seminario. Cuando él se enteró que íbamos a andar por aquí, nos dijo, oigan, pues vénganse también para acá, vamos a hacer una serie de eventos. Y un evento extraordinario que me llamó mucho la atención y le agradezco que haya pensado en nosotros para estar aquí. Que estoy mal porque fíjense, nosotros allá en la Ciudad de México usamos traje, corbata. Yo pregunté, oiga, no traiga aquí saco, no traiga corbata, aquí se va a basar usted, aquí es un... Y entonces, ¿cómo le hago? No, pues nada más con una camisa. No, pero aquí yo veo que todo el mundo usa guayabera, yo necesito una guayabera para estar como debe ser la cosa. Y me dijeron que tanto el día de mañana como pasado mañana se van a usar espacios públicos. Venimos, la noche de ayer estuvimos en Carrillo Puerto, el día de antier, y la noche de ayer estuvimos en un culto, en un espacio público, en un jardín, en Suché. Y a mí me sorprende mucho, porque si yo trato de hacer eso en la Ciudad de México, me meten a la cárcel. O sea, yo no puedo hacer eso así nada más. Yo tengo que pedir un montón de permisos y nunca me los van a dar, porque allá el gobierno que tengo en la Ciudad de México no permite esas cosas, no le gusta que la religión, que Dios vaya ahí a las calles. Entonces, claro, si es otra religión, la católica, en todos les dan permiso de lo que se les dé la gana, pero cualquier otra es un problema. Entonces a mí me fascinó y me fascina mucho esto que están haciendo ustedes aquí, de celebrar los 500 años de la Reforma con autoridades civiles presentes. Eso es extraordinario. Por eso yo creo, no sé si otra ciudad de las de América Latina lo esté haciendo. Yo no sé, yo estoy investigando a ver si las hubo o no, porque si es la única, pues va a ser algo histórico que hay que compartir al resto del mundo cristiano en el mundo, que estas cosas se hacen. Yo no sé si ustedes recuerdan, si todos aquí se acuerdan, de la lucha de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de todos los primeros reformadores, de Juan Pérez de Pineda, de Casiodoro de Reina, ¿verdad?, de Cipriano de Valera, porque también tenemos reformadores españoles, que luego nadie los menciona, pero ellos también trabajaron en esa época por la palabra de Dios. Yo quiero recordarlos esta mañana, quiero recordar un poco ese esfuerzo, trabajando sobre el texto bíblico. Miren, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esta mañana ustedes, un poquito más tarde, van a tomar la Santa Comunión, lo que llamamos la Santa Cena. Van a recordar el memorial del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero en este mismo instante, pasando el río Éufrates, en Siria, en Líbano, en Irán, nuestros hermanos están siendo masacrados hoy, ahorita que estoy hablando con ustedes. Las mujeres están siendo desnudadas en la calle y vendiéndose como esclavas. A los hombres los asesinan, los crucifican por ser cristianos. A los niños se los llevan y los hacen crecer en la fe musulmana. Eso está pasando el día de hoy, no es historia. Es un problema que el ISIS famoso, este Estado Islámico, ha generado. Y es gravísimo porque ha acabado con dos culturas en dos de esas regiones del mundo. Todavía se hablaba el arameo que habló nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que habitaban ahí en Malula y en Tur Abdin y en Mosul, en esos lugares todavía hablaban arameo como Cristo lo habló. Y ya no pueden vivir ahí, tuvieron que escapar porque los que no escaparon fueron masacrados. Quiero por favor que eleven una oración a nuestro Dios. Más tarde,
ya sea en su casa o aquí en el culto, por todos estos hermanos cristianos. Yo sé que no son presbiterianos, claro que no, son de la iglesia caldea, son de la iglesia asiria, son de la iglesia de Malankara, son de la iglesia ortodoxa. Ustedes nunca han escuchado de estas iglesias, pero son cristianos, son los cristianos que crecieron allá, que aún leen la Biblia en arameo. Por favor, piensen en ellos, sobre todo en estos días en que celebramos esta enorme lucha que fue la Reforma. La Reforma fue algo importantísimo porque le dio la oportunidad al hombre y a la mujer de la calle, a ustedes y a mí, a volver a leer la Biblia en castellano. Eso no se podía desde muchísimos siglos atrás. Se les olvidó a todos los cristianos que la Biblia se había revelado en el idioma de la gente. Cuando la gente hablaba hebreo, nuestro Dios les habló en hebreo y les reveló en hebreo. Cuando la gente hablaba griego, en la época de nuestro Señor Jesucristo con San Pablo, les reveló en griego. Pero a nosotros, o cuando hablaba arameo, les reveló en arameo. Pero a nosotros, después de eso, toda la iglesia de Europa empezó a leerla en latín. La iglesia que hoy llamamos católica la tradujo al latín y no la tradujo muy bien, que digamos. De hecho, la tradujo bastante mal. Vamos a estar en la FESH, en la Facultad de Estudios que tienen ustedes aquí, el miércoles y el jueves. Mi mujer y yo vamos a estar. Mi mujer es experta en griego. Yo soy experto en cosas de arameo, de semítico. Entonces, vamos a estar platicando de estas cosas. Los que quieran acompañarnos hablarán ahí con los directivos para que los puedan dejar entrar. Pero a lo que yo voy es, esto pasó. Y cuando ocurrió y el clero se pervirtió hasta el punto que un día un papa, el Papa Julio II, quiso hacerse una tumba grandota, tan grande que llamó al mejor escultor que existía, Miguel Ángel Buonarroti, y le dice a Miguel Ángel Buonarroti: Miguel Ángel, quiero que me hagas una tumba. Y se la dibujó muy bonita con 40 estatuas. No sé si conocen la estatua de Moisés de Miguel Ángel. Bueno, esa era una de las 40 que iba a poner. Hasta arriba estaba el Papa llevado por 2 ángeles como si fuera él el arca de la alianza. Así era la escultura. Imagínese usted, hermana, semejante blasfemia. Pues oiga usted, el Papa como el arca. Bueno, como Dios mismo, así se puso. Y entonces el Papa dijo: me gusta, háganmela. Y entonces llegaron los cardenales y le dijeron: oiga, no, señor Papa, fíjese que no se puede. ¿Cómo que no se puede? No cabe en la basílica. Miguel Ángel hizo una cosa tan grande, pues tiren la basílica. ¿Cómo? Tírenla. Y mandó tirar la basílica de San Pedro que había construido el emperador Constantino. Y empezaron a construir lo que hoy es el San Pedro. Allá adentro está por cierto, vayan a ver la tumba de Julio II, venla ahí en el internet o lo que sea, porque al final la pudo hacer, pero mucho más chiquita. Porque alguien le dijo: oiga, es de mal agüero hacerse la tumba en vida, papá. Ah, bueno, entonces mejor vamos atrasándola, y ya no la terminó ahí mientras él huyó. Pero bueno, la cosa es que por eso empezaron a construir el Vaticano, esta cosa que hoy existe en la Plaza de San Pedro. Y cuando se muere él, porque se murió relativamente rápido, el siguiente papa llegó y dijo: ¿cómo están los dineros? No, pues sí hay un poquito de dinero, pero mire, nos hemos gastado tantos florines de oro. Llevamos 25,000 nomás el año pasado. En aquella época, un hombre podía tener un departamento de estos con yate y sus carros, estos Lamborghini, todo eso, si ganaba 2,000 florines al año. Y ellos ya se habían gastado 25,000 nomás ese año. Y dijo el Papa: esto está difícil, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a vender más cardenalatos. Para ser cardenal había que comprar el puesto. Y él dijo: ¿cuántos tenemos? Tenemos 200. Pues vamos a hacer 500 más. ¿Cuántos sacamos? 600,000 florines. Hágalo. Y entonces vendieron 600 puestos más de cardenal. Y se vendieron luego, porque todos los que podían querían ser cardenal por el dinero que les iba a entrar. Así que este papa, viendo que podía sacar dinero y que no le alcanzaba para seguir con la basílica, empezó a vender las famosas indulgencias. Yo no sé si ustedes saben lo que son las indulgencias, pero es el permiso para salir más rápido del purgatorio. La doctrina católica enseña que cuando uno muere se tiene que ir al purgatorio.
Y estando en el purgatorio, usted tiene que pasar una cierta cantidad de millones de años ahí. O sea, no se puede usted salir nomás así. Y no se pasan en 1000 o en cientos de años, en millones de años. Pero si usted paga un dinerito, yo que soy el representante de Cristo, le extiendo un papelito para que salga más rápido. Esas son las indulgencias. Resulta que cuando nuestro querido hermano Martín Lutero clavó sus famosas tesis ahí en esa iglesia, lo hizo porque el príncipe elector tenía en esa iglesia muchas que hoy llamamos reliquias. No sé si ustedes saben lo que es una reliquia, pero se supone que es un fragmento de algo que estuvo en contacto con un santo o con una virgen. Por ejemplo, una pluma del Espíritu Santo, leche de la Virgen María. De veras, hermana, yo sé que le da risa, pero usted va a Europa y todavía hay iglesias en España, por ejemplo, donde todavía las tienen. Entonces, una astilla de la verdadera Santa Cruz, un clavo, una espina de la corona, de todas esas tonterías, ¿verdad? El cráneo de Juan el Bautista, todas esas cosas. Y el Papa, el Vaticano, daba indulgencias al que se llegara frente a una de estas reliquias, se hincara y la venerara. Fíjense hasta dónde se puede pervertir lo que Dios nos enseña. Ya no nada más vamos a ser dioses del dinero, de los placeres, ahora de esos objetos. Y ya ni siquiera son esculturas, ahora es un pedazo de madera, un hueso de un dedo, y usted se va a hincar y lo va a venerar, ¿verdad? Y por cada veneración que usted haga de una reliquia, se le van a quitar años en el purgatorio. A todos los que están en el purgatorio, los católicos, la doctrina católica les llama la iglesia purgante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el príncipe elector, que era muy católico, Federico III, se entera de esto, de que iba a llegar la fiesta de la dedicación de esa iglesia del castillo de Wittenberg, lo que él hace es poner todas las reliquias que él había comprado adentro de esa iglesia, porque el 1 de noviembre era el día en que se celebraba la dedicación. Había más de 17,000 reliquias allá adentro, era casi 2 millones de años menos en el purgatorio el que entrara a esa iglesia y venerara un ratito ahí. Por eso es que Lutero pegó sus tesis afuera, porque era el mejor lugar, iba a estar así, era una romería, iba a estar retacado de gente. Nosotros somos los herederos de este movimiento. Ustedes saben que Martín Lutero fue declarado en rebeldía y se le trató de asesinar. Pero, gracias a Dios, el príncipe elector de Sajonia afirma, Federico III, que tuvo 3 sueños o 3 visiones, donde había un monje al que todos los santos le llevaban y le pedían que lo protegiera. Y ese monje estaba escribiendo en la puerta del castillo. Lean esa historia, es muy interesante, las visiones de Federico III. Pero lo importante es que como él tuvo eso, lo protegió y lo escondió y le dio lo que hizo falta para que desarrollara lo que luego va a ser la Biblia de Lutero en el idioma alemán. Cuando Casiodoro de Reina se escapa de su monasterio porque lo andan persiguiendo, porque él está leyendo lo que está publicando Lutero y otros, y él se va corriendo con los alemanes y se queda en casa de Melanchthon. Melanchthon le dice, el colaborador de Lutero, no seas tonto, tu pueblo te necesita, tradúceles la Biblia al español. Y lo hizo. Casiodoro de Reina tradujo su Biblia al español. Ustedes saben, si abren su Biblia van a ver que al principio dice 1569, cuando se publica, porque le llevó bastantes años. De hecho, le robaron el manuscrito, lo acusaron de muchas cosas, porque los calvinistas lo acusaron de que era luterano, los luteranos de que era calvinista, los católicos de que era protestante, los que no eran católicos de que era homosexual. No se imaginan, o sea, fue una historia. Lean la historia de Casiodoro de Reina, es tremenda. Pero gracias a Dios, a que pudo mantenerse haciendo y vendiendo velas, Casiodoro de Reina logró darnos una joya,
la traducción de la Escritura al castellano completa por primera vez en la historia de la humanidad. Ahora tenemos muchas otras Biblias, un montón de Biblias. Las nuevas versiones, la NBI, la Dios habla hoy. Y luego a mucha gente no le gustan las nuevas, dice, no, yo mejor la 1909, yo la 60, en fin. Cada una de ellas, y esto es muy importante que quede claro, cada una de ellas es la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que los distintos traductores, unos son más duchos, más versados en algunas cosas y otros en otras. La Biblia está llena de cosas como figuras literarias. Por ejemplo, ustedes conocen la parábola. Nuestro Señor usaba muchas parábolas, pero hay más de 200 figuras literarias en la Escritura. Algunas tienen hasta 40 variantes y no es fácil conocerlas. Hay que estudiarlas con cuidado. Hay muchos orientalismos, hay muchas expresiones que no son propias más que de esa región del mundo, así como hay expresiones propias de Quintana Roo, hay expresiones propias en el maya, igual allá, en el idioma de los hebreos, del arameo de la época. Por eso, cuando ustedes toman una Biblia, no importa la versión, están ustedes frente al esfuerzo, a la sangre, al sudor, a la muerte de muchos hombres y mujeres. Yo siempre que tomo una Biblia recuerdo eso y recuerdo el dolor que les llevó, el trabajo que les ha... Y por no mencionar lo que van al ratito a recordar, lo que vamos todos a recordar, el sacrificio, el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta es una cadena de esfuerzos, de sacrificios. En México, la iglesia protestante que más estudia es la iglesia presbiteriana. Todas las otras iglesias protestantes son bastante ignorantes. Ustedes deben saber que tenemos muchas confesiones diferentes. Y unos hablan en lenguas y otros no creen en el bautismo de los niños y otros piensan que... Y uno dice, ¿y por qué? Y la respuesta es simple, porque el mismo versículo lo interpretan de distintas formas. La única forma que uno tiene de entender bien la Escritura es estudiando todo lo que les estoy diciendo. Se está generando además aquí en Cancún esta facultad de estudios superiores, de estudios teológicos, que es muy importante, porque permite al pueblo de Dios, no solo a los presbiterianos. Yo estaba hablando con Luis Enrique y quiero, platicarle a todos ustedes que deben de aceptar a todos los de las otras confesiones que vayan a estudiar ahí. No importa que sigan ellos en sus iglesias, hay que darles un poco, sí, porque si no jamás van a escuchar esas cosas, jamás van a tener un estudio cuidadoso. Entonces, aunque no estén de acuerdo, lo van a oír, lo van a leer, lo van a razonar. Eso es muy importante. La palabra de Dios, dice la Escritura misma, ha sido exhalada por Dios. Si ustedes recuerdan 2 de Timoteo 3, 15, 16 y 17, dice que toda la Escritura es, y en el griego original dice exhalada. Cuando yo respiro, yo puedo inhalar o puedo exhalar. Esa es la palabra, theopneustos. Dios respiró, exhaló la Escritura. Quiere decir, es una figura literaria también. Quiere decir que la Escritura viene de lo más profundo de su corazón, de lo más interno del mismo Dios. Hay un salmo, el Salmo 138, versículo 2, que quiero recordar esta mañana con ustedes. Yo siempre he dicho que no se debe uno subir al púlpito a hablar de otras cosas que no sean la palabra de Dios. Hoy me he dado el permiso a mí mismo, espero que el Señor no me lo tome a mal, de hablar de otras cosas alrededor de la palabra. Pero quiero hablar de la palabra de Dios, porque para eso es el púlpito. Entonces, déjenme decir dos cosas del Salmo 138 en su versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo. ¿Lo tiene alguien por ahí? ¿Quién lo lee conmigo? ¿Quién lo lee el que ya lo encontró? Díganlo. Ahí está. ¿Quién lo quiere leer? Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad,
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué creen? Esa traducción hay que mejorarla un poquito. Está bien, la idea es esa, pero hay que ajustarla porque el hebreo dice algo todavía más increíble. Es tan increíble que cuando Casiodoro de Reina se encontró con ello dijo, ¡ay, cómo traduzco esto! Y lo dejó más o menos así como está. Pero fíjense lo que dice el hebreo original. Dice, te prostraré hacia tu templo, tu santo, y daré. Pero no dice bien qué va a ser lo que va a dar. Ahí ponemos alabar tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Pero el hebreo dice y daré. Y por el contexto uno añade alabanza. Esa figura literaria se llama elipsis. Cuando uno le quita una palabra para remarcar que ahí falta algo. ¿Qué es lo que le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Ah, alabanza, porque eso es de lo que está. Entonces, y daré alabanza. ¿Por qué va a alabar? Dice, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero el hebreo dice algo ligeramente distinto. El texto hebreo dice, porque has engrandecido por encima de todo tu nombre, tu palabra. Luis Enrique, ¿podrías por favor cerrar la puerta? No, no te pares. Pero fíjate cómo por conocer tu nombre tengo poder sobre ti. La mente oriental piensa así, que el que conoce el nombre de un ser tiene poder sobre él. Por eso Jacob, cuando lucha con el ángel, dice, dime tu nombre. ¿Por qué te voy a decir mi nombre que es maravilloso? Para poder vencerte, para poder tener poder sobre ti. Dios nos ha revelado muchos de sus atributos. Es el misericordioso, es el fiel, el que cumple sus promesas, es el que sana. Pero su nombre, solo nos ha dado uno. Por este nombre seré recordado. Yahvé, Jehová, tradujeron los reformadores. ¿Se acuerdan? Muy bien. Por este nombre, ese nombre significa el que cumple, en esencia ese nombre quiere decir el que está viviendo, el que está constantemente vivo y porque está vivo es fiel, cumple aquello que dice. ¿Ok? No voy a entrar ahorita mucho en eso, por la tarde vamos a tener un sermón en donde quiero abundar más un poquito en esto, pero lo que quiero decir ahorita simplemente es que en esencia dice el Salmo, porque has puesto por encima de todo tu nombre, tu palabra. Esa es la opinión que la Biblia dice que Dios tiene de su palabra, que está aún por encima de su nombre. Imagínense, por la tarde vamos a ver más de esto, pero recuerden que Cristo, cuando tiene que enfrentarse con Satanás, lo único que utiliza en esa batalla es la palabra de Dios. Está escrito. Y Satanás lo mismo, está escrito. Si ustedes tienen dos ejércitos que son muy poderosos, pues los ejércitos van a usar la mejor arma que tengan, la bomba atómica, por ejemplo, con eso se asustan, ¿no? Los chinos y los norteamericanos. Bueno, en la Biblia, las más grandes batallas, Satanás hablándole a Eva, Satanás hablando con Jesús, siempre son la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y Satanás también la maneja y la conoce muy bien, no lo olviden. Yo quiero entonces invitarlos, hermanos, es mi objetivo en la mañana de hoy, a darse cuenta que tienen en sus manos lo más poderoso que puede haber en el universo. La palabra de Dios, que según la Escritura está por encima del nombre de Dios, de todo lo que el nombre de Dios representa, significa su palabra que exhaló desde el interior del mismo, nos ha sido entregada a nosotros y revela San Pablo. ¿Sí? No sé si ustedes lo han leído. Y a nosotros nos fue confiada la palabra de la reconciliación. A nosotros nos fue entregada. Hermanos, manejémosla bien. Platiquemos con la gente.
Expliquémosle que nosotros tenemos un Dios que cumple sus pactos, que hace promesas y cumple las promesas, que puede sacarnos de los problemas. Cristo lloró una sola vez en la Escritura. ¿Saben cuándo llora? Se enoja varias, pero llora una. Es el versículo más pequeño de la Biblia. Y Jesús lloró. Ese es el versículo. No sé si saben dónde está. ¿Y saben por qué llora? Porque no le creen. Porque ya regresó a resucitar a Lázaro y no le creen ni Marta ni María que lo va a poder resucitar. Ay, sí, yo sé que va a resucitar en el día final. Pero si yo soy la resurrección de la vida, yo estoy aquí, ¿no estás viendo? Y como si nada. Entonces, no olviden, Cristo se enoja. Generación torcida y maligna les va a decir, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar, apoyar, aguantar? Porque no creen. ¿Por qué? Porque dudaste, le dice a Pedro cuando va caminando Pedro sobre el agua. A todos nos está diciendo lo mismo. No duden. Dice la Escritura que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Las mamás que tuvieron sus niños deben recordar, las mujeres que todavía no tienen niños un día lo van a ver, pero las que han tenido niños y el niño nace sin mucho pelo o sin pelo y empiezan a salir, los cuentan las mamás, ay mira, ya le salió un pelilla. Bueno, eso dice la Escritura que hace Dios con nosotros, que a cada uno de ustedes y a mí nos ha contado los cabellos de la cabeza. La Escritura dice que nacimos en la familia en que nacimos, en la tierra en que nacimos y en la época en que nacimos con un propósito preciso. Yo ignoro ese propósito para cada uno de ustedes, solo Dios lo conoce. Pero hermanos, estén convencidos de que lo tienen. Ustedes fueron puestos donde están hoy por voluntad de Dios para llevar esta palabra que ha sido vilipendiada, estorbada, escondida, mal traducida durante muchos siglos. Y aquí seguimos y vamos a seguir. Apenas estamos celebrando 500 años de tenerla en castellano y miren las locuras que hoy tenemos en la iglesia. Tenemos a Cash Luna, tenemos a los Maldonado, a los superapóstoles. Ustedes vean el YouTube, por favor. Se para el Benny Hinn y empieza ahí a pegarle a la gente con su saco y cáete y se tiran ahí que en vómito santo y tantas tonterías. La iglesia presbiteriana tiene conocimiento. Tenemos una obligación que no podemos pasar por alto. Los rabinos dicen, conociendo el bien y no compartiéndolo, pecamos. Y yo creo que ellos tienen razón. Nosotros tenemos un conocimiento que debemos llevarle a los demás, no solo a los paganos, no solo a los infieles, sobre todo a los otros cristianos. Siéntense con ellos, platiquen con ellos, no les cierren la puerta en la cara a los testigos de Jehová. Invítenlos a pasar como le hacemos luego. A ver, sí, pásele un cafecito. A ver qué me va a contar. Mire, déjeme contarle yo también. Si usted me platica, yo le platico. ¿Por qué? Porque solo así vamos a ir avanzando. Solo así, poco a poco, paso a paso, hacemos lo que debemos hacer. La gran comisión de nuestro Señor es ir hasta lo último del mundo y llevar sus buenas noticias. Hermanos, este es el punto más extremo para mí de la República Mexicana en donde yo he estado, es la puntita sur. Yo he estado en Mexicali, en el seminario de Mexicali, que allá presbiteriano. Bueno, ahora estoy acá. Yo nomás les digo, estoy feliz de que Dios me haya dejado ir de norte a sur de mi país, pero falta mucho. Vayamos todos juntos, ayúdennos a seguir hablando la palabra.